Él esta noche ha hecho cosas maravillosas. No dudo que cada uno lleva esa satisfacción de haber venido al lugar exacto donde Dios quería tenerlo esta noche. Y estoy seguro que a través de la palabra Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Voy a invitarle para que abra su Biblia y busque el Evangelio de Juan. Queremos, amados hermanos, esta noche, buscar el capítulo 2 del Evangelio de Juan y poder meditar en la palabra del Señor. Amén. En una porción muy conocida, una porción donde Dios habló primeramente a mi vida. Estoy seguro que me va a seguir hablando a través de ella. Y por supuesto que Dios quiere hablar a su vida también. Amén. Capítulo 2 de Juan, esta noche. Cuando encuentre el capítulo 2, le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies. Amén. En reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer del capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 hasta el 11. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron ¿hasta dónde? Gloria al Señor. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Digan conmigo estas palabras: mas tú, no se oye, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria al Señor, aleluya. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bendito al Señor. Vamos a orar, amado Dios. Le damos gracias en esta madrugada por permitirnos el privilegio de estar en este lugar exaltando su nombre. Gracias, eterno Señor, porque la presencia de su Espíritu Santo ha sido, Señor, desde el principio nuestro deleite. Nos hemos gozado, Señor. Hemos, Padre bendito, traído nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, sabiendo que usted es digno de recibir, Señor amado, toda la honra y toda la gloria. Ahora, Señor, le suplicamos que desde ya, Señor, prepare nuestra vida para que podamos recibir su palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que todo cansancio, que todo sueño sea echado fuera, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón para que su palabra caiga, Señor, como una semilla en tierra fértil, Señor, y así que ella dé el fruto para lo cual usted la envía esta madrugada a nuestra vida, a la vida de aquellos, Señor, que escuchan alrededor de este lugar, a la vida de aquellos, Señor, que van a recibir esta palabra a través, Señor, de algún medio electrónico. En el nombre poderoso de Jesús creemos que su presencia está aquí, Señor. Creemos que usted habla, creemos, Señor, que usted hace milagros, creemos, Señor, que estamos, Padre, en el lugar indicado donde usted le ha placido, Señor, bendecirnos en este día. En el nombre de Jesús, gracias, eterno Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano.
Gloria al Señor. Voy a tratar de ser breve. Gloria a Dios. Pero si la garganta me da para más. Amén. Amanecemos. Si amanecíamos allá donde usted ya sabe, ¿y por qué no aquí, pues? Que estamos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Amados hermanos, la porción que esta noche o esta madrugada hemos leído nos relata la historia de una de las bodas que nos presenta el Evangelio de Juan, donde expresa de que el Señor Jesús comenzaba, hermanos, su ministerio. Dice que fue invitado a una boda donde llegó con su madre y con sus discípulos. Jesús acababa de tener un encuentro, hermanos, con unos hombres a los cuales Jesús impactó, revelándoles, hermanos, lo oculto, revelándoles, hermanos, lo milagroso que es el Señor, porque acuérdense que para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Dios, el Señor Jesús se mostró con poder desde ese momento que se presentó a un hombre llamado Natanael. Pero luego el evangelista aquí dice que al tercer día, es decir que después de aquel evento, hermanos, el Señor Jesús llegó a una fiesta donde lo invitaron. Y me llama mucho la atención porque habla de las bodas de Caná. Amén. Las bodas, hermanos, de Caná registran el hecho de que había unos novios, hermanos, que habían llegado a tomar esa decisión de tener la formalidad delante de Dios y de contraer matrimonio. Lo que me llama mucho la atención, amados hermanos, es de que para un evento de estos se requiere de preparación. Yo sé que los que están aquí y que ya se casaron han pasado por una experiencia como la que aquí se nos presenta. Para poder, hermanos, llevar a cabo una ceremonia de esta índole, es necesario, hermanos, primeramente contar con recursos, prepararse para todos los gastos que se van a llevar a cabo. Yo creo que los que están aquí y hay una pareja de esposos que acaban de casarse, y los felicito en el nombre de Jesús, me da mucha alegría que hayan dado ese paso, pero estoy seguro que para llegar a ese momento tuvieron que prepararse económicamente, por supuesto que espiritualmente también, ¿verdad? Pero me llama la atención, hermanos, porque para poder hacer una fiesta siempre se necesitan recursos. Siempre vamos a echar líneas de cuánto vamos a necesitar para poder recibir y poder, hermanos, atender a los invitados. En el registro de lo que son las bodas judías, dice, hermanos, la historia, y actualmente todavía suele suceder de esta manera, que esas fiestas duraban no menos de 3 días. En la época de Jesús, hermanos, estas fiestas podían prolongarse hasta una semana. Imagínense en su casa, ¿verdad? Una fiesta de una semana y usted tener que darle de comer a 100 invitados o a 200 con 25, ¿verdad? Ya, hermanos, si solamente en un refrigerio, ¿cuánto se puede, verdad, invertir? Pero por supuesto que estas personas se preparaban. De hecho, buscando, hermanos, información acerca de las bodas de los judíos, me encontraba con el hecho de que desde antes de llegar, hermanos, a la planificación de la boda, el novio se presentaba a la casa de los padres y llevaba una dote, es decir, hermanos, llevaba un pago, llevaba un presente a donde su suegro. Qué bueno, ¿verdad? Que hoy en día ya no es tanto así la cosa, pero en aquella época, hermano, el novio tenía que tener los recursos cuando se enamoraba de una hembrita. Entonces, lo que veo a través, hermanos, de esta historia es de que estas personas que se estaban casando tuvieron que prepararse
económicamente, y ellos tuvieron que, hermanos, hacer un presupuesto y saber cuánto iban a invertir en comida, en vino y en muchos gastos, ¿verdad?, que tenían que llevar a cabo. Como le digo, eran fiestas de 3 días, por lo menos 3 días. Estaba dándome cuenta que en Guatemala todavía hay fiestas parecidas, todavía hay fiestas que duran hasta una semana. Y cuando los novios, hermanos, llegan a este punto ya de casarse, hermanos, son pero multitudes de personas, son muchas las personas que están en esa fiesta, porque ahí está la familia, están las amistades, están los vecinos, y llevan hasta el chuchito, ¿verdad? La idea es que todos se reúnen a celebrar, porque todos tienen un motivo de alegría por aquellos que se están casando. Entonces, cuando vemos el ejemplo de las fiestas judías, hermanos, no podemos dejar de pasar por alto que estos novios que invitaron al Señor Jesús, hermanos, se prepararon económicamente para llevar a cabo esta actividad. Lo sorprendente es que de repente llega María, la madre de Jesús, y le dice: se acabó el vino, me acaban de informar de que ya no hay vino, y que hay una preocupación porque tenemos que atender a los invitados, tenemos que darles vino. Fíjense que el vino es muchas veces, hermanos, presentado en la palabra de Dios como, hermanos, algo simbólico que representa el nuevo pacto del Señor para estos tiempos. El vino representa, hermanos, los tiempos de la gracia de Dios, que son a través de su Hijo amado Jesucristo. El vino, si usted se recuerda de la Santa Cena o de la Cena del Señor, hermanos, tiene un significado simbólico donde representa, hermanos, la sangre de Cristo. Entonces, cuando uno ve la Biblia, el significado de lo que es el vino, hermanos, uno puede entender por qué Dios permitió que en las fiestas de los judíos siempre hubiera vino, porque el vino era, hermanos, lo que provocaba la alegría en los invitados. ¿Me está escuchando? Sí. Bien, entonces vemos a través de la palabra de Dios, amados hermanos, que el vino era, hermanos, aquello que hacía que la gente anduviera feliz, aparte, por supuesto, de la alegría que tenían de sus amistades o de su familia que estaba en ese momento casándose. Pero el vino era algo esencial en la fiesta. Es como en nuestros tiempos, ¿verdad? No puede faltar la horchata. La Coca-Cola, me va a decir alguien por ahí, estoy seguro, pero vamos a lo más natural, ¿verdad? No puede faltar la horchata en la fiesta. Así era en aquella época. No podía faltar el vino. Yo no sé cuánto vino tuvo que comprar esta persona que se estaba casando. No sé, hermanos, con cuánto él se había preparado. Pero lo que sí estoy seguro que no tenía, hermanos, un par de botellitas. A lo mejor tenía jarrones llenos de vino, ¿verdad? Pero llegó el momento en que quizás los invitados, hermanos, lo habían agarrado con todo, ¿verdad? Que tomaban y se escaseó. Llegó el momento que se acabó el vino. Entonces, cuando veo esta porción, hermanos, que dice que faltó el vino, lo traigo a la vida nuestra, que muchas veces nosotros nos preparamos, hermanos, con recursos, nos preparamos en lo económico, nos preparamos, hermanos, en cualquier área de nuestra vida para afrontar los compromisos de nuestro diario vivir. Pero sucede que muchas veces hemos llegado a tocar fondo, hemos llegado, hermanos, a momentos de desesperación donde vemos, hermanos, que lo que necesitamos para sentirnos alegres nos hace falta. Yo no sé con qué se alegra usted. Yo conozco a un hermano que él siempre anda alegre y él siempre tiene esta expresión y dice: aunque no tenga pisto, pero tengo a Cristo, hermano, porque él sabe que
los recursos materiales no vienen a suplir, hermanos, la necesidad que hay en el corazón. Mire, cuando nosotros estamos conscientes que lo material, hermanos, es secundario y que lo importante, hermanos, es lo espiritual, nos vamos a sentir satisfechos, no importando qué esté sucediendo en nuestra vida, qué esté sucediendo alrededor. No nos va a importar nada, hermanos, si aún nos quedamos hasta sin comer. Yo no sé cuántos han pasado periodos, hermanos, de extrema pobreza, pero yo le voy a decir, yo soy un testimonio de momentos, hermanos, donde toqué fondo, momentos donde no tenía para comer. Yo solamente recuerdo una frase, hermanos, que se nos decía cuando llegué al ejército, pero había una expresión que nunca se me va a olvidar de mi pensamiento, y es de que nos decían raspa cacerolas, come cuando hay. ¿Ya le han dicho eso a usted? Mire, que le digan esa expresión a uno, raspa cacerola y come cuando hay, hermano. Le están diciendo que uno no tiene nada, que uno es muerto de hambre, hermano. Es una expresión fuerte, y nos lo decían porque era un momento, hermano, donde uno no tenía de dónde poderse dar un gusto, porque la alimentación que ahí daban, hermano, era algo, hermano, que no era de buen gusto. Entonces, en burla nos decían esa frase, y pasó el tiempo, hermano, y yo llegué a momentos donde tuve que, como le digo, tocar fondo, donde tuve, hermanos, que experimentar que es no tener nada, hermanos. Llegué a pasar momentos donde yo decía, Señor, ¿cómo hago si tengo que alimentar a estos chiquitos, Señor? ¿Cómo hago si tengo hijos, Señor? Tengo compromisos de familia, tengo que pagar casa, y empezaba a hacer una lista de todo, aún cuando había, hermanos, tenido momentos donde había habido abundancia. Pero hay momentos en la vida en que todos los recursos pueden acabarse. Puede llegar un momento, hermano, donde nosotros tenemos que experimentar que es no tener nada en la bolsa, que es no tener nada. Mire, yo sé de personas que han llegado hasta dormir en la calle porque no han tenido dónde vivir, dónde cubrirse, hermano. Pero yo sé también que de esos momentos Dios hace maravillas. Yo sé que de esos momentos Dios hace cosas especiales, siempre y cuando nosotros creamos en Él, y siempre y cuando nosotros lo invitemos a nuestra vida. Sí, amén. El problema es no contar con el Señor. Estas personas que se estaban casando, hermano, tuvieron el privilegio de tener al Señor Jesús en esa fiesta. Tuvieron la presencia del Dios de la gloria en ese lugar, hermano. Y por eso es de que cuando llegó la preocupación, sabían a quién acudir. Yo no sé si eran, hermanos, familiares del Señor Jesús estos que se estaban casando. A lo mejor eran vecinos, a lo mejor, hermanos, eran quizás amistades, pero lo importante es que tomaron en cuenta al Señor Jesús para que estuviera en esa fiesta. Lo que no se esperaban, hermanos, es de que iba a llegar un momento donde no iban a tener nada para poder satisfacer, hermanos, a aquellos invitados. Y es ahí donde me llama mucho la atención, porque nosotros en la vida vamos a pasar momentos donde quizás, hermanos, lo hemos perdido todo, donde nos hemos quedado sin nada. Pero ¿sabe qué? Yo veo a un Pablo también aquí en la palabra de Dios, que cuando este hombre, hermano, pudo haberse preparado, hermano, intelectualmente, cuando este hombre, hermano, tenía quizás cómo cubrir, hermanos, sus necesidades en lo económico. Dice que él, por causa de Cristo, él, hermano, no le ponía valor a aquello que él fue anteriormente. Dice que él lo tenía todo por basura, porque él había comprendido que era más importante tener a Jesús en su corazón que tener, hermano, riqueza, que tener cualquier cosa que en la vida nosotros podamos disfrutar materialmente. Hay personas que se alegran
solo cuando andan llenas de billetes en la cartera. Cierto. Hay personas que se alegran solo cuando andan llenos, hermano, la bolsa, el pantalón con billetes. Hay personas, mire, hay personas que se frustran. Hay personas, hermano, que caen en depresión cuando tal vez han tenido un vehículo y de repente les toca andar en bus. Cierto. ¿Sí? Hay personas, hermano, que tal vez tuvieron donde vivir, tal vez vivían en una casa muy bonita y de repente les tocó pasar un proceso y tuvieron que llegar, hermano, hasta tener que pedir posada. Yo he conocido personas, hermano, que han sido evacuadas obligadamente de su casa, pero que después de todo eso, hermano, han dado testimonio que nada imposible hay para Dios, que cuando todo se acaba, Dios tiene una provisión para los que en Él creen, para los que en Él confían. Estos novios se quedaron sin vino, estos esposos ya no tenían nada que darles, pero como aquí, hermanos, se deja ver la capacidad humana, ¿verdad? Nosotros, como decía, podemos prepararnos trabajando, ahorrando, podemos prepararnos, hermanos, en todas las áreas. Pero cuando Dios tiene un propósito, suceden cosas que uno muchas veces no espera y no se imagina, porque nunca vamos a comprender la mente de Dios. Dios, cuando quiere hacer algo, hermano, muchas veces va a tener que despojarnos de todo lo que tenemos para mostrarnos su gloria, para mostrarnos que Él es poderoso, para mostrarnos que no necesitamos nada, que lo único que necesitamos es tenerlo a Él en nuestra vida. Dice la palabra aquí que cuando María se acerca a Jesús le dice: ya no hay vino, se acabó, ¿y qué hacemos? Mire, Jesús hubiera dicho: si no es mi fiesta, vamos. Pero Jesús no es así, ¿verdad? A Jesús, hermano, le interesa su vida. A Jesús le interesa lo que usted está pasando. A Jesús le interesa cuando usted no tiene nada en la bolsa. A Jesús le interesa, hermano, aun cuando usted está muerto espiritualmente, cuando ya no hay vida en el corazón. A Jesús le interesa, y es en ese momento cuando Él interviene en la vida del ser humano, en la vida del creyente, y dice: Jesús, ¿qué es lo que hay? Nada, le dijeron. Pero ahí habían unas tinajas que servían para la purificación. Esas tinajas, según hermanos, la manera de celebrar la boda de los judíos, eran las tinajas de la purificación, eran, hermanos, que se ocupaban en los ritos. Miren, antes de casarse, los novios tenían que hacer un ritual. Tenían, hermanos, que presentarse en el templo y tenían que hacer un ritual donde ellos tenían que llevarle una ofrenda al Señor y tenían que bañarse, tenían, hermanos, que lavarse. ¿Usted se acuerda, hermanos, del ritual de lavado de los pies? Sí, ese es un ritual que tiene, hermanos, un significado. Entonces, de esa misma manera se preparaban para llegar en santidad al matrimonio. Entonces, esas tinajas que estaban ahí, que eran de piedra, dice aquí la porción que hemos leído, que le cabían 3 cántaros de agua, le vamos a decir así. O sea que tenían capacidad, hermano, para poder tener suficiente líquido. Entonces el Señor Jesús vio esas tinajas y dijo: tráigame esas tinajas y échenmeles agua. Y usted sabe que cuando el Señor dice: hagan esto, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que hace. Muchas veces no vamos a comprender al Señor porque nuestra lógica no se va a poner a la par del pensamiento de Dios. Cuando Dios ya tiene, hermanos, su propósito que cumplir, muchas veces no lo vamos a entender. Pero lo importante, hermanos, es que cuando Dios habla, nosotros le obedezcamos. Es que cuando Dios dice hagan, nosotros hagamos. Es que cuando Dios dice levántese, y usted se levanta en el nombre de Jesús. Es que si el Señor le dice ven a mí, usted venga a Él. Es que si el Señor habla su vida, usted atienda la voz de Él. Porque
cuando usted atiende la voz de Jesús, usted va directamente, hermano, a la victoria. Amén. Y trajeron aquellas tinajas y las llenaron. ¿Con qué? Ayúdenme a predicar, hermano. ¿Con qué? No se oye, ¿con qué la llenaron? Aleluya, con agua. Hermano, esas tinajas muchas veces somos nosotros. ¿Saben cómo estaban esas tinajas? Vacías. Muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? Vacío, no tenemos nada que darle al Señor, no hay nada, hermano, muchas veces en los recursos, no hay nada muchas veces, hermano, pero de ahí Dios hace milagros, de ahí Dios hace prodigios. Y dice que dijo, llénenlas con agua. ¿Sabe qué es el agua? Es la palabra de Dios, hermano, es la fuente celestial que nos llena, es esa agua la que esta noche venimos a buscar a este lugar, es esa fuente celestial que esta noche Dios está llenando esas tinajas de piedra que somos nosotros. Señor. Porque somos duros muchas veces. Por eso dice, de piedra eran las tinajas, hermano. Había tinajas de barro, pero estas eran de piedra. Y Dios tuvo que llenarlas con agua para que pudieran servir y pudieran hoy exaltar al Señor, pudieran hoy glorificar al Rey de Reyes. Pero me llama algo la atención a lo que quiere llegar esta noche. Dice que usted ya leyó la historia, ¿verdad? Aquí, pero dice aquí que dijo, llénenla con agua. Y vinieron y la llenaron con agua, hermano, y de repente, terminándola de llenar con agua, dice, hoy sáquenles y llévenle al maestresala. Me imagino que aquellos hombres metieron el pichel y dijeron, le vamos a llevar al agua. Ni modo que le dé azucarada a los invitados. Pero cuando aquellos hombres metieron el pichel en las tinajas, dice que salió vino. Dice ahí que esa agua se convirtió en vino. Es que cuando la vida es simple, Dios pone el sabor. Es que cuando no podemos nosotros tener gozo, Dios pone alegría, hermano. Por eso es de que nos deleitamos en el Señor. Por eso es que le cantamos a Él. Por eso le exaltamos, le glorificamos esta noche. Por eso es de que, hermano, cantamos aquel corito que dice, cuando los santos marchen ya. ¿Se puede corito usted? ¿Hacia dónde? Mire, y cuando usted lo canta con alegría o lo canta apagado, ¿verdad que lo canta con alegría? Porque sabe que dentro de poco vamos a estar en la parte celestial y todo esto de aquí va a pasar. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá, y un día de estos estaremos eternamente en la presencia del Señor. Entonces a todo lo simple Dios le pone sabor. Y cuando llegaron aquellos hombres donde el maestresala era un hombre, hermanos, que se había preparado para poder, hermanos, dar la aprobación de la calidad de vino. Mire, hay un oficio, yo no sé si se llama barista, que los que preparan el café, ¿verdad? Y yo he visto en la tele, yo no he tomado ese café, pero yo he visto, hermano, que lo preparan de una manera muy, muy especial, de modo que le dicen café gourmet. Y los que preparan ese café, hermano, son personas especialistas. Y ellos, antes de poder preparar ese café, ellos prueban la calidad del grano con la que van a trabajar. Entonces ellos, hermanos, saben darle como la aprobación del producto. Aquel maestresala era un hombre encargado, hermanos, de organizar la fiesta, y él sabía cuánto se iba a emplear, él sabía qué tipo de vino se podía dar, él sabía qué tipo de comida se podía dar, la cantidad de la porción, él sabía todo. Entonces, cuando llegan los sirvientes, las personas que estaban sirviendo, llegan donde el maestresala con aquel, hermano, con aquella porción de vino, que porque ya se había convertido el agua en vino, ¿verdad? Dice que llega y aquel hombre queda sorprendido. Y dijeron, este hombre que se acaba de casar
pensó distinto a los demás, porque todos primeramente dan lo mejor, ¿verdad? Y de último, ya cuando todos estaban borrachos, le daban agua con alcohol, coche bomba. Entonces daban lo peor. Ya no era, hermano, ya no era vino, ya era fresquito. Entonces, hermano, dice aquí que este hombre queda sorprendido y dice: ¿cómo es posible que primero dieron el vino más inferior y de último están dando el mejor vino? Hermano, aquí está la porción que el Señor me dijo que le trajera esta noche a su vida. Aquí está, hermano, lo que Dios quiere traer a nuestra vida esta noche, cuando dice: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos que todo se acabó, Dios tiene un plan B. Cuando pensamos, hermano, que ya no vale la pena todo lo que hemos hecho, hoy Dios está diciendo: sí, vale la pena ese esfuerzo que tú has hecho. Sí, ya no reniegues de lo que pasó, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado de nuestro pasado? Nos hemos quejado quizás de personas que estuvieron a nuestro lado y que quizás no fueron de bendición, sino que fueron personas, hermano, que quizás amargaron nuestra vida, que nos dieron, Señor, hermano, un mal vivir. Pero ¿saben qué? De todo ello Dios está haciendo hoy cosas nuevas. Dios está haciendo algo maravilloso, hermano. Es que cuando nosotros pensamos que no valió la pena todo el pasado, Dios dice: sí, valió la pena, porque es aquí donde Dios se glorifica y Dios muestra que para Él no hay nada imposible, que aquello que un día nos atormentó va a ser el testimonio de lo que hoy Dios está haciendo en nuestra vida, y estamos disfrutando de su gloria, de su bendición, estamos disfrutando de su misericordia, estamos disfrutando de lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Dice que Él nos ha puesto, hermano, en lugares celestiales. O sea, nos ha colocado, hermano, en lo mejor de la vida. Y es ahí donde a mí me llamó mucho la atención, porque dice: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermano, hay muchas cosas en la vida que quizás nosotros nunca las comprendimos, que decimos: ¿por qué tuve que pasar por todo esto? ¿Por qué tuve que pasar por pobreza? ¿Por qué tuve que ser huérfano? ¿Por qué tuve que luchar? ¿Por qué tuve que...? Mire, hay innumerables cosas que nosotros quizás hemos atravesado en la vida. Pero cuando hoy uno abre los ojos espirituales y el Señor nos muestra la nueva vida, uno dice: tenía razón Dios de que nosotros hubiéramos pasado ese desierto para que hoy pudiéramos disfrutar de sus misericordias. Yo no sé si usted ha notado el cambio de su vida, de lo que antes era sin Cristo y de lo que hoy es en el Señor. Por lo menos yo sí lo he notado, hermano. Yo a veces me he puesto a pensar: qué grande la misericordia de Dios. ¿Por qué tuve que pasar todo aquello que viví? Porque Dios tenía un plan B. Porque Dios quería enseñarme, hermanos, a depender de Él, a saber que Él es mi Dios y que Él siempre se va a preocupar por nuestra vida. Entonces, hermanos, cuando ya no haya nada, decía Habacuc, cuando aunque no haya vacas en los corrales, ¿qué dice? Yo con todo le alabaré, yo seguiré alabando al Señor, hermano. Es que aunque no haya nada, como le decía, allá afuera, aunque no tengamos nada, pero si seguimos alabando a nuestro Dios, Él va a hacer por nosotros los cambios. Él va a darnos la victoria. Él va a darnos, hermanos, lo que nosotros estamos anhelando, y es la salida a ese problema difícil, a esa situación que nosotros no entendemos. Mire, por ahí en el mundo hay un dicho, ¿verdad? Que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y así es en el Señor, hermano. Todo tiene un propósito. Todo, hermano, tiene un propósito dentro de los planes de Dios.
Imagínense que el Señor Jesús vino, ¿verdad? Y tuvo que sufrir, y tuvo que llegar a la cruz del Calvario. Y el diablo se reía y dijo: ay, ya lo derroté, ya la hice, ya me salí con las mías. Pero lo que no sabía el enemigo, hermano, es que a través de ese sacrificio venía la victoria que hoy ha llegado a nuestra vida. Es que a través de ese sacrificio, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario se iba a convertir, hermano, en el nuevo pacto que el Señor hizo para sus escogidos. Cuando veo esta porción y veo, hermanos, acerca del vino, pienso en la sangre de Jesús, porque esta sangre es la que nos ha hecho nuevas criaturas, es la que nos ha dado la victoria. Dice la palabra que por sus llagas hemos sido curados, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que ese dolor, que ese derramar de esa sangre preciosa allá en la cruz del Calvario nos ha comprado la victoria. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, hermanos, es saber que el buen vino el Señor lo ha reservado para este tiempo. Yo no sé qué ha estado viviendo usted, yo no sé cuáles han sido sus preocupaciones, cuáles han sido esos desvelos, hermanos, por lo que usted no ha dormido. Yo desconozco, hermanos, el problema en el que puede estar cada uno. Yo no le conozco a usted quizás, pero hay alguien que sabe quién es usted. Hay alguien que sabe que cuando usted no puede dormir, hermano, Él tiene la respuesta, que Él dice: solo confía en mí, solo déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu habitación, y Él va a hacer todo, hermano, por nosotros. Amén. Esta pareja invitó al Señor a la fiesta. Hoy nosotros estamos de fiesta aquí, estamos de fiesta con Jesús, como decía el corito. Entonces, amado hermano, quiere decir que el mejor vino es para este tiempo, es para hoy. No es, hermano, no era para ayer, es para hoy. O sea, la victoria es para hoy, hermano. El triunfo es para hoy. Lo que usted estaba pidiendo es para hoy. No había llegado porque Dios lo tenía para hoy. No había llegado porque hoy es la fecha que Dios había establecido para bendecir su vida, para darle esa respuesta, para darle esa, hermano, esa victoria que usted está esperando en el Señor. ¿Lo cree usted? Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies esta noche, madrugada.